Bueno, muchas gracias. Por supuesto que muy complacido de estar aquí en Manizales. Yo debo decirles que tengo una relación familiar. Mi esposa y su familia son de esta tierra, de Manizales, de Caldas. Así que me siento un poco en casa. Podría decir como en una de mis patrias chicas. Y por supuesto que me siento muy complacido de estar con el representante a la Cámara, con el congresista Santiago Osorio, que ha sido además un líder y una voz importante en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República, en la defensa de esta agenda de transformaciones sociales, esta agenda de cambios que el presidente Gustavo Petro le ha propuesto al país. Una agenda que no es el resultado de un capricho del presidente de la República, sino que viene del corazón, del clamor de los sectores populares, de las clases medias, de la ciudadanía colombiana, que se ha expresado históricamente y que más recientemente demandó este tipo de cambios en el paro nacional del 2019 y en el estallido social del 2021. Esta reforma laboral, junto con la reforma a la salud, junto con la reforma pensional y otras reformas como la reforma a la educación pública superior, a la Ley 30, al sistema de financiación de la educación pública superior en Colombia, fueron banderas y fueron reclamos que nosotros incluso convertimos con el presidente de la República. Yo era senador junto con él en proyectos de ley que radicamos en el Congreso de Colombia en el año 2021 y que fueron negados por el gobierno del presidente Iván Duque y su coalición, que no quieren ningún asomo de cambio en el país. No soportan, no permiten que haya un resquicio, un viento, así sea leve, de cambios y de transformaciones en Colombia. Y ese es el debate en el que estamos comprometidos nosotros, que queremos que Colombia sea una nación para todas y todos los colombianos y no para un puñado de privilegiados del poder económico y político. Ustedes ya saben lo que ocurrió esta semana de manera desafortunada y yo diría que torpe. Un grupo de senadores de la República, de la Comisión Séptima del Senado, 8 senadores, tomaron una decisión nefasta, equivocada porque se ponen de espaldas a los derechos laborales y a los derechos sociales de por lo menos 22 millones de colombianos que componen la fuerza laboral. Pero además es una decisión torpe hundir el proyecto de reforma laboral, porque esta reforma venía siendo concertada en el trámite por la Cámara de Representantes, en donde Santiago jugó un papel destacado. Él puede contarles en detalle cómo 65 de los 82 artículos fueron concertados y modificados respecto al proyecto original del gobierno. Precisamente el gobierno demostrando hasta la saciedad su espíritu y su vocación concertadora. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales se bajaron de todo un capítulo del proyecto de reforma laboral, el de derechos colectivos, con tal de lograr o de propiciar un acuerdo. Pero nada les valió a estos 8 senadores, que se han convertido en una suerte de muralla. Quiere ser una muralla infranqueable a los cambios sociales y a las reformas sociales de Colombia. Ellos quisieron paralizarnos y quisieron, digamos, desconocer estas demandas y estos derechos de los trabajadores de Colombia y de la sociedad colombiana, de los ciudadanos en general. Presentaron una ponencia de archivo, no se movieron un centímetro entre lo que dijeron en la ponencia de archivo, una ponencia además llena de falacias, de imprecisiones, de mentiras, con lo que finalmente aconteció cuando votaron los mismos 8. 2 de ellos firmaron una ponencia, Santiago, sin ser ponentes. En el Congreso las ponencias las firman los ponentes.
pero curiosamente dos de ellos, la presidenta de la comisión y el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, el del caballo, recuerden ustedes, el que entró con un caballo a sombrero. Ese es su gran mérito, su gran logro como congresista. Pues firmaron la ponencia de archivos sin ser ponentes, mostrándole los dientes al gobierno y queriendo usar los derechos de los trabajadores en un instrumento obtuso y cerrado de oposición política al gobierno del presidente Petro. Con ello no pierde el gobierno ni pierde el presidente. Si eso se abre paso, perderían los colombianos y perderían los trabajadores. Pero nosotros no vamos a permitir que pierdan los colombianos y que pierdan los trabajadores de Colombia. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y por esa razón, precisamente por esa razón, el presidente de la República y el gabinete ministerial tomó la decisión, primero, de convertir en decretos reglamentarios lo que pueda ser posible convertir en decretos para hacer realidad esa reforma laboral para los colombianos y colombianas. Son 9 decretos que hoy están siendo examinados en el Palacio de Nariño por el presidente de la República y por su Secretaría Jurídica. Y adicionalmente hoy venimos a hacer público un decreto especial que tiene que ver con la vida universitaria. Quienes hemos pasado por las aulas universitarias, por la universidad pública, también ocurre en las universidades privadas. Quisimos hacerlo aquí en Manizales porque esta es una ciudad universitaria por excelencia, no solo del eje cafetero, sino del país. Quienes hemos pasado por aulas universitarias sabemos que la informalidad laboral también hace presencia en el mundo universitario. El que está en la informalidad laboral no solo es el vendedor ambulante, como todos creemos, el de las ventas callejeras, que le toca a sol y agua buscarse su sustento. No, también aquí los maestros de hora cátedra, que han durado décadas dictando hora cátedra sin estabilidad laboral, o los maestros ocasionales, o las personas de servicios generales, los trabajadores, muchos de ellos contratados con temporales, con un, digamos, modelo que precariza el empleo de esos trabajadores que también son fundamentales para la vida de las universidades. Nosotros hemos querido traer aquí desde la Universidad de Caldas el decreto que formaliza el trabajo en las universidades públicas del país. Son 38.000 entre docentes y trabajadores que serán formalizados con contratos a término indefinido para que mejoren la calidad de la educación pública y para que además mejoren las condiciones laborales, las condiciones sociales de maestros, de docentes, de personal administrativo, de personal de servicios generales en universidades como la de Caldas, en todas las universidades públicas de Manizales, del departamento de Caldas, del eje cafetero y del país. Este es el decreto que está ya firmado por el ministro de Educación y por el ministro del Trabajo. Es un decreto que también tendrá la firma del presidente de la República de Colombia y queremos dejarlo como un testimonio del compromiso de este gobierno con el cambio en las relaciones laborales y con el cambio social y con las reformas sociales con las que nos comprometimos con los 11 millones de colombianos que votaron, como lo hicieron aquí en Caldas, también en Manizales, por el presidente Gustavo Petro. Y el segundo anuncio que queremos hacer ante ustedes, para toda la sociedad caldense y para Colombia, desde aquí de Manizales, es que con esta rueda de prensa y con esta visita comenzamos la campaña por la consulta popular por las reformas sociales en Colombia. Es nuestra consulta popular que beneficia al pueblo de Colombia. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Que viva la consulta popular que beneficia al pueblo de Colombia! ¡Que viva, que viva, que viva! Esta es nuestra primera visita a regiones
después de la gran jornada de movilización del pasado 18 de marzo, una movilización inspiradora, multicolor, esperanzadora, que recorrió las calles de las principales ciudades de Colombia. Muchos sitios del mundo también fueron escenario de expresión y de movilización de los colombianos y colombianas que viven en el exterior. Hemos querido hacerlo en compañía del representante a la Cámara, Santiago Osorio, porque es quizás una de las voces que representan en este departamento y en esta región del eje cafetero esta agenda de cambios y transformaciones que lidera el presidente Gustavo Petro. Y estamos seguros que el pueblo caldense y que el pueblo de Manizales va a responder a esta convocatoria para que en las urnas millones de colombianos derrotemos a una exigua minoría de 8 senadores de la República que quieren decidir la suerte de 22 millones de trabajadores de Colombia. Esta consulta, como bien lo ha anunciado el presidente de la República, será presentada en los próximos días. La solicitud para su venia, su autorización en la plenaria del Senado de la República. El Senado tendrá un mes para pronunciarse y luego el presidente de la República tendrá 3 meses para convocarnos a las urnas. El cuestionario de las preguntas, o las preguntas mejor, y el cuestionario de esta consulta está en proceso de formulación. Ya hay, digamos, unas preguntas elaboradas, redactadas, que estamos conversando y definiendo con el presidente de la República, pero que en lo sustancial recogen los elementos centrales de la reforma laboral que ha querido negar el Congreso de la República de Colombia. La consulta es traer al terreno de la ciudadanía lo que no ha sido posible convertir en decisiones públicas y en decisiones legislativas en las estrechas paredes de una comisión en el Capitolio Nacional en Bogotá. Es traer a las regiones, es traer a la conversación cotidiana de la gente, es traer a la acción ciudadana en las redes sociales, en la calle, en la conversación diaria, estas que son reivindicaciones sentidas de los trabajadores y de los ciudadanos de Colombia. Y lo decimos además porque lo que nos acaban de demostrar estos 8 senadores es que están decididos a mantener un bloqueo institucional a las reformas de Colombia. Yo les cuento que ni siquiera han conocido lo que acaba de aprobar la Cámara de Representantes en su plenaria, en la segunda reforma a la salud, porque la primera también la hundieron, y ya se han anticipado a decir que van a hacer lo mismo con esa segunda versión de la reforma a la salud, lo mismo que hicieron con la primera y lo que acaban de hacer con la reforma laboral. Pues bien, eso no se lo vamos a permitir y esa es la decisión que queremos comunicarles a ustedes, a los medios de comunicación, al país a través de ustedes y por supuesto a la ciudadanía de Caldas y a la ciudadanía de Manizales. Así que hoy arranca esta campaña por la consulta y en 3 o 4 meses vamos a demostrarles que los colombianos que queremos el cambio nos contamos por millones y que el cambio es imparable y es irreversible en Colombia. Nos han preguntado por el contenido de los decretos que están siendo sometidos a una revisión en la Secretaría Jurídica y que están siendo también examinados por el presidente de la República. Yo, por supuesto que no puedo contarles el contenido hasta que el presidente, que es el que tiene la última palabra, no defina efectivamente la expedición de los mismos. Pero lo que sí puedo anticiparles es que son decretos reglamentarios que tienen que ver con disposiciones contenidas en la reforma laboral, que son además decretos que cumplen compromisos internacionales de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo, compromisos que ya fueron ratificados por el Congreso de Colombia, porque son compromisos que comprometen a Colombia a través de tratados o de convenios internacionales
y además son decretos que recogen recomendaciones de la OCDE, de la que hace parte Colombia, en materia de derechos laborales. Vamos a establecer en esos decretos acciones y decisiones de política pública que tienen que ver con derechos individuales y sobre todo con derechos colectivos, que fueron eliminados todo un capítulo de el proyecto original de la reforma laboral en su trámite por la Cámara de Representantes. Ahora bien, respecto a la pregunta sobre lo que puede pasar en la plenaria del Senado de la República para el trámite de la solicitud de la consulta popular, déjenme decirles que la insistencia de estos 8 senadores por archivar los proyectos que llegan a la Comisión Séptima es precisamente para evitar que lleguen a la plenaria del Senado. Porque en la plenaria del Senado la cosa es a otro precio. El debate político y el debate público tiene otra característica, tiene otro nivel, pero además de eso, la capacidad que el gobierno tiene para construir mayorías es mucho más holgada, y por eso nosotros creemos que esta solicitud de consulta popular puede contar con más de 54 votos que se requieren afirmativos para convocar a la consulta. Pero déjenme recordarles lo siguiente: sería además una torpeza que la plenaria del Senado negara esta solicitud. Aquí ese tipo de instrumentos como el referéndum, el plebiscito o la consulta no se la han negado a ningún presidente en Colombia. No le negaron el referéndum a Uribe, no le negaron el plebiscito a Santos. ¿Cómo por qué razón, me pregunto yo, le han de negar al presidente Gustavo Petro que acuda a la ciudadanía al pronunciamiento popular en las urnas, cuando precisamente el artículo 103 de la Constitución Nacional, que incorpora estas figuras de democracia participativa y de democracia directa, y la ley 134 del 94, se crearon para evitar estos bloqueos institucionales en manos de una suerte de dictadura parlamentaria? Así que aquí yo creo que el reclamo de los ciudadanos también va a ser muy importante. Por eso esta solicitud, lo sabe muy bien Santiago y lo saben muy bien los compañeros y compañeras de los movimientos sociales, esta solicitud para la consulta no puede ser una solicitud en frío, tiene que ser una solicitud al calor de la movilización popular y ciudadana. Aquí no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse movilizados. Como la jornada del 18 deben haber muchas jornadas. El 1 de mayo debe ser una gran movilización, la más grande en la historia de Colombia, por la consulta popular y por las reformas sociales. Y eso será un mensaje y una voz muy poderosa, un mensaje muy poderoso hacia el Congreso de la República y en particular hacia el Senado en su plenario. Ministro, ¿cómo se verán beneficiados los trabajadores y, por supuesto, los empresarios con estos decretos? Pues con los decretos y con la aprobación de la consulta, pues porque la reforma laboral era una reforma altamente benéfica para la sociedad colombiana, no solo para los trabajadores, también para los empresarios. El trabajo digno y decente está demostrado suficientemente, documentadamente, que mejora la productividad de una economía, mejora la productividad del aparato productivo de cualquier país, de cualquier sociedad. No es cierto que la gente entre más trabaje o entre más horas trabajen los ciudadanos de una nación, más productiva es su economía. Colombia, según la OCDE, junto con México, son los países del mundo con las mayores, con las jornadas laborales de mayor extensión en términos de horas. Alemania es de los países con una jornada laboral de menor intensidad en términos de horas. Y resulta que la economía alemana es mucho más productiva que la economía colombiana y que la economía mexicana. No porque se trabaje más tiempo,
se es más productivo y se crece más en una economía de un país. Así que, digamos, la reforma laboral, al reivindicar una perspectiva de trabajo decente, de trabajo digno, lo que está haciendo es generando mejores condiciones para el desarrollo y para el crecimiento económico. Pero además, esta es una reforma que busca reducir a su mínima expresión la informalidad en diversas actividades. Ya lo decíamos, no solo informalidad en el mundo universitario, también informalidad en el periodismo. Ustedes no creen, pero en el periodismo, ustedes que son periodistas lo sabrán, hay informalidad a tutiplay, como dicen en el Caribe colombiano, ¿no? En los trabajadores del arte y la cultura hay un nivel de informalidad inmenso. Las trabajadoras domésticas, los trabajadores de las plataformas de reparto tipo Rappi viven en absoluta informalidad, trabajan en informalidad sin seguridad social. También ocurre lo propio en el campo. El 83% de los trabajadores del campo lo hacen en condiciones de informalidad, sin prestaciones sociales, sin contrato laboral de por medio. Aquí la regla general en Colombia no es el contrato a término indefinido, sino el contrato de prestación de servicios o el contrato a labor. Cuando en el mundo moderno y democrático es lo contrario. Lo que aconseja la OIT es que la regla general sea el contrato a término indefinido y que se limite exactamente muy bien en dónde aplica el contrato a término fijo o el contrato a labor o el contrato de prestación de servicios. Pero además, esta es una reforma laboral que establece, que recupera un asunto que es, digamos, de la realidad incluso natural del planeta Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación que establece cuándo es de día y cuándo es de noche. Esta reforma laboral buscaba limitar la jornada diurna hasta las 6 de la tarde. Luego, por la negociación en la Cámara, llegamos hasta las 7 de la noche. Ustedes recordarán que la contrarreforma laboral del señor Álvaro Uribe en el año 2002 llevó la jornada laboral hasta las 10 de la noche. Eliminó el recargo de festivos y el recargo en dominicales y las horas extras o en trabajo nocturno. Pues bien, esta reforma recupera esos derechos que fueron perdidos desde el año 2002 y que no significaron tampoco un aumento en los niveles de empleabilidad, una disminución del desempleo y un aumento inusitado del crecimiento económico en el país. Así que esta reforma es una reforma que por esas características es necesaria para el país. Es una reforma que recupera derechos, es una reforma que incorpora nuevos derechos, es una reforma que establece regulaciones al mundo del trabajo por los cambios derivados del cambio tecnológico y es una reforma que estimula los empleos verdes y los empleos azules en tiempos de cambio climático y calentamiento global. Ministro, le habla Oscar Campuzano, periodista de Radio Red Sonora. ¿Qué papel van a jugar en esta convocatoria el director de la Territorial de Salud, el doctor Darío Xiaomo, y el dirigente sindical muy conocido, Oscar Arturo Rostro Santos? Pues un papel de primera línea. Aquí todos nos tenemos que poner la camiseta. Mire, ya yo vengo con camisa del ministerio a promover la campaña y vamos a estar codo a codo con dirigentes políticos y sociales, con todas las fuerzas políticas alternativas y todas las fuerzas políticas comprometidas con esta agenda del cambio en Manizales y en Caldas, con los parlamentarios, con los concejales, con los diputados, con los alcaldes, con los gobernadores que quieran acompañarnos, con la dirección territorial del Ministerio del Trabajo, por supuesto. Todos vamos a tener puestos la camiseta de la consulta por las reformas sociales que Colombia merece. Listo, faltó la respuesta. Sí. Listo, faltó la respuesta a la pregunta de que usted ha dicho que van a impedir que los 8 senadores puedan, digamos, abortar lo que tiene que ver con la salud. ¿Eso cómo se aborta si llega a esa comisión? ¿Cómo hacen que ellos no sigan votando igual, digamos? No, seguramente van a
a imponer de nuevo el mismo filibusterismo con el que actuaron frente a la reforma laboral y como actuaron o con el que actuaron en la reforma a la salud en su anterior versión. Yo creo que va a ocurrir lo mismo en la Comisión Séptima y por esa razón la consulta popular es el camino. Bueno. La dictadura es más barata. La dictadura no cuesta nada porque no hay que votar. Hay un dictador que es el que manda y ellos quieren imponernos una dictadura parlamentaria. Así que no hay argumentos fiscales para evitar el pronunciamiento popular en las urnas. Eso hay que preguntárselo al señor registrador que es caldense. Además, quiero decirle lo siguiente, es que la registraduría tiene un calendario electoral cada año. En el calendario de este año, ya la registraduría tiene incorporado en el presupuesto general de la Nación el valor de la consulta de los partidos que está prevista para el tercer domingo del mes de octubre. Así que si nos ponemos de acuerdo, seguramente no va a implicar mayores costos fiscales traer a los ciudadanos a que decidan sobre un asunto sobre el que pretenden decidir 8 senadores con jugosos salarios y con o desde la comodidad de una curul. Así que lo que haya que hacer para que sean los ciudadanos los que se pronuncien, el gobierno lo va a hacer para que, repito, una decisión democrática no quede en manos de una minoría. Si pasa esa apelación, ¿qué pasa con la consulta? Esperemos, por ahora la consulta va y por eso estamos acá, dando la largada a la consulta popular en Caldas, en Manizales y en Colombia.